Hola, ¿qué tal amigos? Lo prometido es deuda, que estamos de regreso en el canal Aztec Auto Tech. El día de hoy tenemos un especial para ustedes, amigos. Tenemos esta, personalmente, mi 2001 Toyota Tacoma. Como les habíamos dicho, teníamos planes para hacer mucho trabajo en esta camioneta. Vamos a hacer mucho trabajo en el motor. Disculpen, todavía teniendo unos problemas técnicos aquí. Mucho trabajo en el motor, pero primero que nada, ¿puedes explicarle a la audiencia qué es esto? Ahorita vamos a hablar de diferentes temas porque nuestra movida es en cuestión de a veces compraventa de carros, a veces proyectos propios, a veces trabajos por un lado, a veces trabajos en el trabajo, lo que es el trabajo, porque tenemos trabajo de tiempo completo y esto que estamos haciendo lo estamos haciendo más que nada como después del trabajo. Esto lo estamos haciendo a veces para lucrar, a veces no para lucrar, a veces porque nos gusta, porque tenemos el equipo, porque tenemos el tiempo y nos gusta. Yo no estoy realmente fascinado con los carros, pero pues nos gusta meterle mano, apretar y aflojar tornillos, arreglar cosas, hacerlas quedar bien, que se vean bien. Al final del día, si puedes ganarte una feria, te ganas una feria. Si no, pues mientras te mantengas en el juego, yo creo que ya es un buen punto. Y este proyecto lo que estamos haciendo más que nada es, mejor dicho, el propósito del proyecto es por hacer que esta troca se le hagan un par de reparaciones como mejoras. Está jalando bien la camioneta realmente. Ahorita por lo único que se detuvo fue porque una de las bombas del clutch dejó de tener presión, entonces el pedal se va hasta abajo, pero la camioneta está funcionando perfectamente bien. La parte que falló realmente solo es esta, es la bomba superior de clutch. Ya cuando pides el pedal de clutch se va totalmente vacía, como si no hubiera fluido, lo cual es súper fácil de cambiar. Pero como esta es la camioneta de mi bro y la usa todos los días y la perrea bien, entonces él decidió meterle un montón más de partes de buena calidad. Y por qué de una vez, si se va a hacer todo ese proceso, no aprovechar para hacer un video, para más o menos hablar de cuánto cuestan las partes, para hacer después un post video de ver qué tal quedó, cómo funciona, qué mejoras hubo, cuál quedó igual o quedó peor. Estamos hablando de partes de calidad, no estamos metiendo cosas baratas, estamos metiendo partes de calidad. Y vamos a hacer este es el video previo y después vamos a hacer un post. Pero entonces lo que vamos a hacer en esta camioneta, vamos a bajar el motor, lo vamos a despedazar por completo todo, vamos a ver qué está bien, qué está mal. Vamos a cambiar desde metales, anillos, todo el juego de juntas, vamos a cambiar, reparar la cabeza, reparar las válvulas, vamos a pintar parte por parte. Vamos a cambiar clutch, vamos a cambiar radiador, vamos a cambiar alternador, que son ¿cómo se le puede decir? High performance. Okay, we're gonna get to the parts in a second. Also, if you're looking at this video and you hear a bunch of blah 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 in Spanish, the content is also gonna be in English, right? Pretty much everything he said, everything I said right now. This is my personal truck. The reason why it's here is because I want to do some upgrades. My brother also said that we do this on the side. This is not our full-time job. This is more of a hobby. We do buy and sell cars on the side as well, and we do mechanic work on the side. But he has his 9 to 5. I have my 9 to 5. The side of the deal. This is on the side, right? What he was saying on this truck, Toyota Tacoma 2.7, we're gonna remove the engine, replace rod bearings, main bearings, head gasket, piston rings, alternator, AC pump, all sensors, brakes, fuel pump, clutch pumps, clutch. All that stuff is gonna be covered on the channel. All sensors, camshaft sensor, crankshaft sensor, knock sensor, everything you can imagine is gonna be replaced. It's gonna be like brand new. All right. So this, like I said, this is a 2.7 Toyota Tacoma 2001. The reason why I kept it is because when we bought it, I thought it was a piece of crap, and then I liked it. Right. I drove it a couple days. It was good on gas. It seemed reliable. I never had a Toyota before. This is my first Toyota. There's a couple things that I bought in the process, like a gel battery, because I am running the KC lights on the top, right? I did an ARB bumper. If you guys want to see content on the ARB bumper, let us know. We're happy to take it back off and put it back. We installed a Harbor Freight winch. We did a Prince roof rack. Heads up on the Prince roof rack, that is drilling required. You have to drill holes in your roof. A lot of people don't want to hear that. Hold on, let me adjust the camera real quick. Just bring it all up.
It's a little unprofessional what we just did, but you know, we're not Hollywood. We're just two guys trying to repair cars, right? Anyways, what I was saying, I got the Prince roof rack. Very good looking roof rack, but like I said, there is drilling required. You're gonna have to drill holes in the roof. Once you drill holes in the roof, if you ever go to sell a truck, you have to leave the roof rack on, or put silicone on the holes. KC lights. They are the KC Pros. Very good quality, very expensive. If you want to know more about prices, let me know. How to install them. Yeah, how to install them too, because that's a whole different beast. On the back, we got the RC tent rack, right? I got the JCS wheels, aftermarket tires. I got an $800 lift kit on it from Blistin, something like that. Also, if you want to know about that kit, let us know. I can send the link for I think it was eBay or Amazon. I can't remember. Okay, sigue, bro. Ok. Bueno, en fin. Hablamos ya de lo que se le va a hacer al vehículo y por el motivo por el que se va a hacer. No se va a hacer por una falla, sino se va a hacer como contenido. Queremos hacer contenido y queremos hacer algo que quede bien, que quede confiable para muchos años. Eso se va a hacer en el motor y en otros componentes. Estaba hablando de que se van a cambiar la mayoría de componentes del motor que sufren desgaste, normalmente en todos los motores, como anillos, metales, todo el juego de juntas. Se va a reparar la cabeza, se van a cambiar los sellos de la cabeza, se va a pintar parte por parte. Posiblemente cambiamos soportes de motor si están malos. Vamos a cambiar todas las juntas, todas. Vamos a cambiar el clutch, vamos a cambiar un alternador, vamos a cambiar el radiador, vamos a poner nuevos frenos, vamos a poner nuevos rotores o discos, vamos a poner todo el timing kit que también es parte del motor, vamos a poner las dos bombas de clutch y en general todos los sensores. A lo mejor ya repetí, pero se va a cambiar todo lo que lleva desgaste. Okay, over here on the side, as you can see, as he said, we got the drill rotors, we got high performance clutch or a heavy duty clutch, we got a water pump timing kit, we got an aluminum radiator, we got the high output alternator since I'm running the lights and the sound system on the side. A whole lot of stuff, right? I still got some stuff coming on the mail, most of it ordered from Amazon and eBay. So far I haven't had a problem. Everything arrived as they said. The only thing I had a problem with was with the serpentine belt and the AC belt. The company said it was gonna ship it to my house. I never received it. Shaming the company because I emailed them and they told me, oh, well, we just left it outside, right? So probably somebody stole it. I don't know. To do the job, right? All the time when you go to do a job like this, you have to be prepared. You have to have some tools, bro. Let it know. Oh, yeah. Ahorita lo que vamos a hablar es de nuestros juguetes. Vamos a hablar de sus juguetes de mi carnal, mis juguetes. Él apoya Snap-on, yo apoyo Milwaukee. Yo no tengo nada en contra de Snap-on porque es muy bueno, solo se me hace una marca muy cara, pero de buena calidad. Yo uso Milwaukee, me trabaja perfecto. Mi bro usa Snap-on y vamos a hablar de las herramientas que vamos a necesitar principalmente. Vamos a ocupar mucho más que esto, pero vamos a hablar de las herramientas principales para poder meter mano en esto, porque ya estamos en 2023 y eso de estar con la pura matraca y con las llaves se toma horas en lo que pudiera ser minutos. Entonces tenemos que también ir implementando herramientas, obviamente invertir dinero y pues hacerlo profesionalmente. Tenemos más arsenal que esto, pero ahorita vamos a mostrar los principales y mi bro va a agarrar su parte, yo voy a agarrar mi parte y vamos a mostrar las partes con las que él trabaja o los impactos y matracas y todo con lo que él trabaja y con las que yo trabajo. Sorry, tío, I'm moving the camera. No, está bien. Sí. Lo tenemos dividido como en dos secciones. Por aquí mi bro le gusta mucho los juguetitos Snap-on. Esta está muy buena, tengo que reconocerlo, de Snap-on. Está muy fregona. Yo tengo la Milwaukee, la cual está muy chollidota, una cabeza muy grande. Incluso Snap-on es más fina como en el shaft, como en el cuello. Y las dos son lentas, pero muy fuertes. Están bien, las dos trabajan muy bien. Okay, well, what I was saying is this is some of the equipment that we're gonna use to perform the job, right? He's got mostly a Milwaukee setup. I have mostly a Snap-on setup. Nothing against each other. Just letting you guys know that having the more tools for the job is gonna make the job a lot easier, right?
You don't have to go Snap-on. We've been doing this for a long time. You know, we have some extra cash here and there. I bought a Snap-on tools. He let me walk the tools. What he was saying, all the air stuff, everything that is outdated, we don't use anymore. Air is going away. Air is in. There's a lot of tools that cannot be replaced, right? But as far as impacts, screwdrivers, cutters, everything is going power. Do you want to buy a Snap-on? Do you want to buy Milwaukee? It's up to you. It all depends how deep your pockets are. At the end of the day, if it's gonna get the job done, it's gonna get the job. Do not buy like the Walt, right? That's construction. No. That's construction stuff, right? And nothing against the wall. If they want to sue me, they can sue me. Whatever the fuck, okay. Yo traté de Walt por mucho tiempo, pero realmente la herramienta no tiene la durabilidad necesaria y las baterías se bajan muy rápido. En lo personal, yo que me dedico a esto todos los días, no me dio al kilo. Milwaukee sí lo hace. Snap-on lo hace, solamente hay que pagar un poquito más arriba. De premium, right? Y bueno, Otra cosa, also, when you go to do a job like this, it's gonna be a job, right? Maybe you get it done in 1 week, maybe you get it done in 2 weeks, maybe if this is your full-time job, you get it done in 2-3 days. yeah, This is not a full-time job. This the truck's gonna get done throughout the course of a month, 2 months, 3 months. So always when you go to do a job like this, it is important for you to organize all your screws, all your bolts, all your hardware, all your parts, right? Don't lose them. Don't misplace them, because later on when you go to put it together, it's gonna be a shit show, and you don't want that, because your time is valuable. My time is valuable. Nobody has time to be looking for a bolt, a screw, shit like that. That's why we usually use Ziploc bags, write the name of every part or every component that the screw came out of, and then put it in a box, right? Always keep it organized, keep it clean. Try to be, if you want to make notes, write it down. If you, let's say, if you broke a wire and then that wire has to be fixed, write it down. Keep it as organized as possible as you can. So anyways, this is it. This is the channel. Yep. And we'll talk to you later. yeah.